saludo de acá también y que el Señor me los bendiga mucho. Así que para todos los que después también pueden verlo, también este saludo va para ustedes. Así que mi hermano, hoy celebramos este día tan especial, por la palabra del Señor nos va guiando, ¿verdad que sí? Mira, los padres, mi hermano y yo, estaba meditando esta palabra. Los padres son una fortaleza para los hijos, para la familia, ¿verdad que sí? Pero juntamente con el consejo de Dios. Cuando no hay consejo, ¿verdad? No hay desviación, pero nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos enseña por su palabra para poder guiar a nuestros hijos. Así que en este caso estamos, como le dije ya, hablando a los papás y cómo la palabra del Señor nos guía por tantos motivos, ¿verdad? Por uno y por otro lado, la palabra ahí está, enseñándonos, ayudándonos. Y cómo podemos agradar a nuestro Dios haciendo su voluntad. No hay de otra, haciendo la voluntad de Dios. Así que, ahora, ¿cómo los padres pueden agradar a Dios? Haciendo su voluntad, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de los padres. Así que, ¿qué consejos pueden tomar, mi hermano, en cuenta para poder ser guiados por la palabra del Señor? Porque es un beneficio muy grande. Eso es lo más hermoso que tenemos, ser guiados por el Espíritu Santo. Así que para criar a los hijos bajo la guianza de Dios, mi hermano. Yo creo que la mayoría de los padres se ha encontrado con muchos problemas. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos los padres. Ahora ya yo dejé se puede decir, bueno, estamos hablando de los padres, pero también en este caso uno ya deja de criar, ya es otra cosa. Pero se ha encontrado muchos problemas. ¿Cómo criar a los hijos? Cuando están pequeñitos, no hay problema. Son momentos, mi hermano, se podría decir de alegría, ¿verdad? Tomar a sus niños pequeñitos, abrazarlos, besarlos. Y como nosotros decimos en Chile, regalonearlo. Usted dice chiquearlo. Hay otras palabras más también. Así que apapacharlo, dice la hermana María también. Apapacharlo. ¿Sí? Hay tantos dichos, ¿verdad? Para poder acariciar a los pequeñitos. Así que, pero en nuestras partes, imagínense cuántas estas palabras hay, pero todo lo hacemos cuando están pequeñitos los niños. Hasta besitos, abrazos, tantas cosas. Y son como una delicia abrazar a un bebé o abrazar a un pequeñito. Así que, pero a medida que van creciendo, ¿verdad? A medida, mi hermano, que van creciendo, va siendo diferente. Diferente, empiezan a cambiar a medida que van caminando. Y eso es lógico, pues. Es lógico porque van adquiriendo caracteres, van adquiriendo cosas que será de sus amigos, que será de tantas personas a su alrededor, ya sean tíos, ya sean parientes, los que sean, ahí están. Entonces también el niño va saliendo con un carácter diferente. Y a su manera también a veces, a su manera. Así que ya empieza a haber ciertas cositas, mi hermano, que no son muy buenas a veces, entre yo a los adolescentes, cosas que no son buenas. Y como le digo, que van saliendo a medida que van conociendo gente, amigos, que van conociendo cosas en el camino, hasta por las redes sociales, ¿verdad? Así que toda esa crianza, mi hermano, que le hicimos cuando el niño estaba pequeño, ahora es muy diferente, demasiado diferente. Pero también tiene que ver la crianza de la casa. También en eso va, la crianza de la casa, mi hermano. ¿Cómo podemos enseñar a un niño chiquito? Es difícil porque los niños chiquitos a veces no entienden. Pero desde pequeñitos tenemos que ir alineando a los niños. Hay niños que a veces no se puede, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Con la ayuda de Dios, mi hermano. Así que tenemos que
enseñar a los pequeños la vida desde que están pequeñitos, mi hermano. No dejarlo, porque son pequeñitos, no, desde pequeñito enseñarlo. Así que mira lo que dice en Deuteronomio, que ya leímos, pero aquí es estas palabras. Dice que yo te mando hoy, esto lo está hablando la palabra del Señor, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en la casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. El deseo de Dios, mi hermano, es que su palabra esté en el corazón de su pueblo. Siempre, siempre, mi hermano. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros y con toda sabiduría. Cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, todo eso a uno la llena, ¿verdad? Todas las cosas de Dios, no solamente con oración y con canto, como decía ahora el pastor. Alabemos al Señor con canto. Eso llena nuestro corazón. Y no solamente nos llena, sino vamos aprendiendo, vamos avanzando. Así que, ¿por qué Dios se manifiesta en nosotros, mi hermano, cuando le cantamos? Ahora, la palabra de Cristo mora, dice que tiene que morar en abundancia. Y eso tenemos que tratar de hacerlo siempre, siempre, siempre. Los hebreos lo hacían, criaban a sus hijos conforme lo que decía la palabra del Señor. Y en el 1 Samuel 2:12 vemos un caso, mi hermano, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ya eran jóvenes. ¿Qué pasó ahí? Si en este caso estamos hablando de que los niños hebreos, cómo crecían con enseñanza y qué pasó con estos otros. Y eran atrevidos, estos muchachos eran atrevidos, hacían lo que querían, la palabra del Señor lo dice. Mira, en el versículo 17 dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. Pero Elí, su padre, era muy viejo, dice la palabra del Señor, y oía todo lo que comentaban de sus hijos por fuera. Los hijos eran malvados, los hijos eran terribles. Entonces, ¿qué pasó, mi hermano? Que su padre le decía, estoy oyendo todo lo que dicen de ustedes, y esto hacía, todo lo que hacían en este caso con las demás personas, dice, como que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso se escuchaba por todas partes lo que andaban haciendo sus hijos. Y su padre, Elí, le dijo, ¿por qué hacéis esto? Estas cosas semejantes, porque yo oigo todos estos que están comentando de ustedes. Están, dice, faltando, en este caso, a los demás líderes. Así que, pero los hijos no hacían caso. Miren lo que dice el versículo 24, dice, no, hijo mío, ¿por qué no es buena la fama que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo, a todo el pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, le dice. Mas si alguno pecare en contra de Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, no hicieron caso. Lo pasaron, como decimos nosotros, lo echaron al bolsillo y salieron y se fueron ya. Así que, pero él estaba preocupado, su padre estaba preocupado. Los hijos de él eran hombres inicuos, dice la palabra del Señor, ministros corruptos en la casa de Dios.
Dice que aprovechando su puesto como una oportunidad, porque tenían un puesto, dice, aprovechando como una oportunidad para la ganancia codiciosa, tomando lo que no era de ellos. O sea, eran terribles estos muchachos. Y dice, codiciosos, haciendo inmoralidad sexual. Y su padre desde un principio le consintió todo. La palabra lo dice, que le consintió todo lo que hicieran. Todo, mi hermano. Su padre no los castigó. El sumo sacerdote se negó a castigar a estos muchachos, se negó a enseñarle a esos muchachos, no le importaba que esos muchachos hicieran lo que sea. Entonces, mi hermano, eran sacerdotes corruptos, porque así estaban, en un lugar que su padre también los puso, porque de Dios no tenían nada. Entonces, era un lugar incorrecto también. Y dice en 1 Samuel 2:29, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer el tabernáculo? Dice, y has honrado más a tus hijos que a mí. Era un reclamo para ellos. Así que esto, mi hermano, le llegó fuerte a su padre. Que imagínense que honraron más a sus hijos que a Dios. Ayudaban más a sus hijos que a Dios. ¿Por qué? Porque Elí, como le digo, le consentía todo a sus hijos. Además, no tenía autoridad sobre ellos para nada, porque ya se le había escapado de sus manos la autoridad. Ya no podía hacerlo. Ya no. No lo hizo en principio, ahora ya no. Así que fracasó, mi hermano, este varón fracasó completamente en proporcionarle un liderazgo espiritual a estos jóvenes, a sus hijos, para Israel, imagínense, sus hijos. Así que como padre fue incapaz de instruirlo a sus hijos. O sea, no eran nada, mi hermano, y todo el pueblo estaba mirando todo lo malo que primero su padre y que después sus hijos lo hacían. Como le digo, andaban buscando mujeres para el sexo y nada más. No le importaba quién sea. Y como aquí dice, las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, ahí se llegaban, mi hermano, y dormían con ella. Así que Elí no tenía voluntad ni autoridad. Nada, mi hermano, para separarlo del ministerio, como decirle, ya ustedes todas las cosas que están haciendo mal, ya no van a ser más sacerdotes, ya los saco del puesto. No, nada. Hacía su vista gorda. Y el resultado, mi hermano, fue el siguiente. Mira, primero, el juicio de Dios sobre Elí y sus hijos y su familia, todos, en una bolsa cayeron todos. 2, deterioro del respeto con el oficio sacerdotal. 3, la decadencia espiritual del pueblo de Dios porque hacían caer al pueblo. 4, toda la Biblia hace hincapié, mi hermano, en la necesidad de la santidad genuina, del temor a Dios, pero ellos nada. Así que, mi hermano, ellos en apariencia eran hijos de Dios, en apariencia nada más. Los hijos de Elí eran hombres, como le digo, impíos y no tenían conocimiento de Dios. Imagínense el tremendo puesto que tenían, pero no tenían conocimiento de Dios, ¿no? Porque no lo guiaron a ser así, no le enseñaron. Pero en parte, así venían de pequeño, así los criaron de un principio. Y hay un dicho, mi hermano, que dice que si el árbol no lo enderezas desde pequeño, así va a crecer choquito. Y cuando ya el arbolito esté grande, difícil que se enderece. Tú lo vas a enderezar y lo vas a quebrar. Ya no hay caso, mi hermano. Y la historia de este varón fue triste por no obedecer a Dios. Por no obedecer a Dios y no corregir sus hijos. Así que, como le digo, los hijos, ellos los que mandaban en la casa. Y al leer esta historia, mi hermano, una historia verídica porque está en la palabra del Señor, este hombre no tenía carácter.
Nosotros sabemos, mi hermano, que cuando algo nos falla a nosotros, y nosotros, cada uno sabemos, ¿verdad? Cuando tenemos cosas que nos están fallando, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, donde podemos pedirle a Dios, donde podemos clamar a Dios, Señor, dame carácter, como este hombre no tenía carácter, para guiar y enseñar y ordenar a estos hijos. Nosotros podemos tener carácter, y si no lo tenemos, pedirle a Dios, porque el Señor lo da, ¿verdad que sí? El Señor lo da. Así que, como le digo, sus hijos eran sin respeto con la gente, atrevidos. No le hacían caso a nadie, ni al más alto, nada. Y la palabra de Dios siempre, mi hermano, nos sale al encuentro a nosotros, siempre, para que no cometamos los mismos errores. Qué bonita la palabra del Señor, cómo nos guía, nos enseña, mi hermano. Porque nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Así que no cometer los mismos errores que estos varones de la palabra del Señor han cometido. Así que la historia de este varón, mi hermano, fue triste por no obedecer a Dios primeramente, sino obedecerle a sus hijos. Ordenar su casa para nada. No, un desorden que había ahí con sus hijos, nadie lo soportaba. Porque cuando habían ofrendas, se puede decir, porque está hablando de ofrendas como de carne, qué sé yo, cuando habían esa ofrenda, ellos no tenían que ir ellos a sacar eso, sino tenían que lo otro que estaban sirviendo, darle. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? No, iban y sacaban lo mejor. Y les decía que tenían que sacar cierto pedazo, pongámosle así, cierto pedazo, ellos sacaban el doble, con todo, ya. ¿Y qué importaba? ¿Qué le importaba a los demás? Ellos no. Así eran estos muchachos, se podría decir, porque dices, eran jóvenes. Pero qué terrible, mi hermano. Pero eso nos enseña a nosotros. ¿Verdad que sí nos enseña, mi hermano? En 1 Samuel 2:33 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, por esos dos muchachos, primeramente por el padre, por no guiarlo, por no enseñarle a esos muchachos, ahora toda la familia se iba a afectar. Todos, lo está diciendo la palabra del Señor. Todos en la casa, mi hermano, morirán. Qué horrible, ¿verdad? Por eso nosotros, mi hermano, la palabra del Señor nos habla y a veces se nos olvida. Pero para eso es la palabra del Señor, para recordarnos, mi hermano. Mira lo que dice, sigo con el 34, y dice, y te será por señal esto, que acontecerá que a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un solo día. Estaba todo planeado ya por Dios, porque no se sometieron ni a su padre ni a Dios, a nadie. No se sometían, mi hermano. Y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. O sea, ellos no iban a quedar en nada, mi hermano. Se iban a levantar otros ungidos que les sirvieran correctamente. Ahora, aquí en 1 Samuel 3, mi hermano, vemos cuando estos eran jovencitos y Dios los llamó 3 veces, en este caso, ahora pongámosle Daniel, vamos a hablar de Daniel. Daniel sabemos cuando era pequeño, ¿verdad? Cómo estaba pendiente de las cosas de Dios desde pequeñito, porque para eso el Señor, yo digo que lo llamó. Entonces el Señor empezó a llamar en este caso se me fue la palabra, pero este varón, el Señor, lo llamó en la noche 3 veces, dice la palabra del Señor, 3 veces. Y el papá, en este caso de los muchachos, Elí, imagínense, le dijo, cuando Samuel fue a donde Elí, que estaban dormidos, esto no lo tengo aquí, lo voy a decir así nomás, pero cuando
en este caso, Samuel fue a donde Elí, que estaban dormidos. Le dice, ¿me llamaste, mi señor? Y Elí le dice, no te he llamado, anda y duérmete. Después volvió otra vez y anda y duérmete. A la tercera vez, cuando llamó Dios a Samuel y le volvió a decir a Elí, ¿me llamaste, mi señor? Y él dice, no, anda y duérmete. Y le dijo, cuando te vuelvan a llamar, dime, heme aquí. Y le dijo cómo le lo hiciera. Y quedó preocupado Elí. Quedó preocupado porque él ya sabía que era Jehová que lo estaba llamando a este muchachito. Lo estaba llamando. Y tenía que alguna cosa mala le venía, porque era un anciano de 98 años, tenía toda una vida recorrida, ya era bien despierto, inteligente, pues. Así que ahora, cuando ya pasó, mi hermano, cuando ya pasó esa noche, llamó en este caso a Samuel, llamó Elías a Samuel y le empezó a preguntarle, ¿qué te dijo? No quería decirle porque era terrible lo que Dios le dijo a Samuel, era terrible. Y entonces empezó, mira, vamos a leer el versículo 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una casa en Israel, a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. Y el 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ya le venía la sentencia. Y le dice, y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No había para qué decirle, él ya sabía el por qué Dios iba a tomar eso, mi hermano, que le iba a afectar mucho. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y él dice, no le ha estorbado. O sea, quizás cuántas veces, una, otra y otra vez hicieron estos muchachos. Así que dice, por tanto, yo he jurado, dice, la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda, aunque imagínense, aunque rogaran lo que sea, ya estaba dicho lo que se le iba a hacer. Ya estaba dicho. La sentencia ya estaba dicha. Que yo pienso que es terrible, mi hermano, cuando hay una sentencia de Dios. Y si uno no se arrepiente, aquí ya no había ni para qué arrepentirse, ya esto ya estaba dicho. Así que Elí, al preguntar a Samuel lo que le dijo, dime lo que te dijo, y Samuel se lo dijo. ¿Y sabe lo que dice? Jehová es. Haga lo que a él más le parezca. Y yo encuentro que esa palabra fue como atrevido, ya no le importó, ya, haga lo que quiera. Bueno, yo la tomo así, ¿verdad? Y yo digo, si viene de él, podría ser que así fue, poco atrevido, porque si ni siquiera ordenaba su casa, ni siquiera Dios, yo creo que le dio oportunidad y no lo hizo. Así que ya la sentencia ya estaba dicha para esta familia, mi hermano, por no obedecer las cosas de Dios. Y más a este hombre por no enseñar a sus hijos las cosas de Dios y el respeto a los demás. Ahora, mi hermano, mira, yo tengo un párrafo aquí que estaba leyendo, que yo lo encontré por ahí, estudiando la palabra del Señor, lo encontré. Bueno, y nada de lo que voy a leer es mío, todo enterito lo tomé de un párrafo que había ahí. Y se lo quiero leer, y esto nos ayuda también a nosotros, mi hermano. Mire lo que dice el título de este párrafo. Yo creo que también más de alguien lo ha leído, lo ha visto por ahí. La generación de cristal. ¿Han escuchado esto? La generación de cristal. Sí, lo han escuchado. Y lo traje porque es interesante. Y respecto a la palabra del Señor, mira lo que dice, lo voy a leer, dice así: la generación de cristal se refiere a jóvenes nacidos después del 2000, frágiles emocionalmente y poco tolerantes a la crítica. Este fenómeno surge
Porque muchos padres marcados por carencia en su infancia buscan evitar que sus hijos sufran. Le dan todo lo que desean, evitando que enfrenten dificultades. Y como resultado, estos jóvenes crecen dependientes, con baja autoestima y sin herramientas para enfrentar problemas. Antes, la disciplina y la autoridad de los padres eran fundamentales en la crianza. Hoy, muchos padres evitan corregir a sus hijos, quienes, al sentirse intocables, llegan incluso a faltarles el respeto a los mayores e incluso a sus padres. Y estos también afectan a los profesores si es que están estudiando. Ahora, los padres deben permitir que sus hijos enfrenten desafíos para que crezcan y se desarrollen y que trabajen. Porque hay jóvenes que en esta generación de cristal que no trabajan ni estudian y los padres los mantienen. Malísimo. Son los padres que tienen que instar a los jóvenes a trabajar, luchar por sus metas, para que aprendan de la vida y así criar a una generación fuerte y autónoma. Depende de educar con amor, límite y confianza. Y esa es la generación, mi hermano, de hoy, la generación de cristal. No se le puede decir nada a los jóvenes. No puede, nada. Ellos viven su vida atrevidos. Yo me he topado con muchos jovencitos. Son atrevidos. Esta es la generación de cristal de ahora. Claro, no todos, por supuesto, no todos. Pero en general, mi hermano, en general. Y volvemos a Elí. 1 Samuel 4:10. Los filisteos capturaron el arca y muertos los 2 hijos de Elí en esa batalla. Y era Elí, dice la palabra del Señor, de 98 años. Y ya estaba ciego. Y en este caso, y dice que alguien de la batalla llegó ahí, que él estaba sentado afuera, se puede decir en su puerta, no sé si tenían puerta, no, que antes no habían puerta, pero digámosle, en su puerta. Así que, ¿qué le dice? Vengo de la batalla, y le dice, y tus 2 hijos fueron muertos. Yo digo, qué terrible para un padre, una madre, ¿verdad? Tus hijos fueron muertos, pero no quiso entender, no quiso interesarse. Este hombre no quiso interesarse, no quiso enseñar a sus hijos, no quiso regañar a sus hijos, porque pobrecitos sus hijos, no, pues también no tenía autoridad. No tenía autoridad sobre sus hijos lo mandaban, porque no lo hicieron de un principio, ahora sus hijos lo mandaban. Así que, ¿qué le pasó a este hombre, mi hermano? Dice que estaba sentado en la puerta y dice, como era tan gordo y sus años, tantos años, de la impresión se cayó de espalda y se pegó en su cabeza, imagínense, y murió instantáneamente. Y además, viene la nuera, embarazada, a punto ya de dar luz a su nieto, en este caso al hijo que ya había muerto, y cuando vio eso, que su suegro murió y que su esposo murió también y su cuñado, murió instantáneamente. Murió instantáneamente, dice, se desmayó y el bebé nació ahí mismo. Qué terrible, ¿verdad? Las consecuencias de nosotros mismos los seres humanos por no obedecer a Dios. Por no obedecer a Dios. Y con esa, mi hermano, esa terrible noticia que le llegó a este hombre, a la nuera, y yo creo que a todos los de la casa, como decía la palabra del Señor, a todos los de la casa. Porque era una sentencia, mi hermano, que se lo habían dicho y tal cual pasó. Y este fuerte mensaje, mi hermano, Dios lo advierte a nosotros, así como Elí, porque esta palabra del Señor no es por si acaso, no es por si acaso, para algo está como ejemplo en la palabra de Dios, mi hermano. Elí, mi hermano, no tuvo valentía, no tuvo decisión para enfrentar a sus hijos, consejo para nada.
Y estas son enseñanzas fuertes, mi hermano, pero con amor para sus hijos, para nosotros, mi hermano. Que obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Toda esta enseñanza tenemos que guardarla nosotros, guardarla. Nosotros no sabemos el día de mañana, mi hermano. No sabemos qué nos va a pasar del día de mañana. No lo sabemos. Pero recuerda que su palabra es para que la hagamos y la obedezcamos. Así es. Y la pongamos por obra. La pongamos por obra. Porque es para beneficio, mi hermano, y bendición para nosotros mismos y para nuestros hijos. No es por si acaso esta palabra, es para bendición de nuestros hijos, de nosotros. Un día, mi hermano, tú no sabes si ya no vamos a estar aquí, los mayores, no sabemos. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Van a sufrirla. No va a estar sus papás, su mamá, ¿qué va a pasar? Por eso es una bendición, mi hermano, que esta palabra nos hable. Una bendición, para que tengamos una vida bendecida cuando obedecemos la palabra del Señor. Y este es un mensaje, mi hermano, para aquellos padres que quizás, sin darse cuenta, no están criando a sus hijos como debe ser. Así que, de la mejor manera, no sé cómo la toman, ¿verdad? Ser padre no es solo proveer, guiar, no es imponer, enseñar, es dar ejemplos. Es dar ejemplo, mi hermano. Un hijo aprende más de lo que ve que lo que escucha. Y cuando los padres le damos buenos ejemplos, hacemos cosas, los hijos aprenden. Si queremos respeto, mostremos respeto. Si queremos amor, demostremos amor. La crianza no es perfecta, mi hermano. Pero cada gesto, cada palabra, acción, deja sus huellas en los hijos. Deja sus huellas, mi hermano. Por bien o por mal, dejan sus huellas. Y esta palabra es para que nosotros empecemos, si es que, mi hermano, no estamos actuando bien. No malcriar en exceso a nuestros hijos, no. No descuidar, mi hermano, no ser indiferente con nuestros hijos, ver qué hacen nuestros hijos, enseñarles. La verdadera educación, mi hermano, empieza en casa, ¿verdad que sí? Ahí empieza la educación de los hijos, ahí empieza el legado de los hijos, ahí, mi hermano. Bendito Dios. Ese es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, mi hermano. ¿Qué le vamos a inspirar? ¿Qué le estamos inspirando a los hijos? ¿Qué le estamos enseñando a los hijos? Para cuando ya nosotros no estemos, ¿qué va a pasar con ellos? Si no le enseñamos, si no lo educamos, ¿qué va a pasar con ellos? No van a hacer nada. Nada. Por razón, mi hermano, esta palabra el Señor nos enseña. Nos enseña, mi hermano, cómo ser un mejor padre, una mejor madre, como en este caso los padres, porque estamos hablando de los padres. Recordar la enseñanza, mi hermano, cómo guiar a nuestros hijos. Bendito Dios. Y por último, mi hermano, una cosa más, un niño que cual sea el patrón, mi hermano, del hogar, sea bueno, sea malo, lo que predomine puede repetir eso mismo cuando ya tengan esposa, tengan hijos, lo mismito, mi hermano. Criar, como le digo, criar un hijo no es una tarea fácil, no. Es difícil, sobre todo en este tiempo. Antes los niños eran más obedientes, en los años aquellos, ahora no, ahora está, como le digo, la juventud cristalita, la juventud cristal. Se quebran por todo, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, mi hermano. Como le digo, criar a un hijo no es fácil, mi hermano. Pero ofrecerle amor, respeto, guiarlo con las cosas de Dios, marcar la diferencia en su futuro, porque le viene un futuro. No van a ser siempre los niños, los muchachitos, no. Viene un futuro para ellos. Y si es con la ayuda de Dios, mucho mejor enseñar al niño. Guiarlo, mi hermano, guiarlo. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre.
Vamos a criar niños mejores, mi hermano, con esta palabra, porque la palabra de Dios se hace. El Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe. Así que, mi hermano, esta palabra, que la podamos poner por obra. Por obra, mi hermano. No importa que el niño sea chiquito, sea mediano, sea mayorcito. Esta palabra es para todos. Para todos, mi hermano.